Dios te bendiga, Dios te guarde en este momento, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Tuerquis Cordero de este lado. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de una pregunta, un comentario. Dice, hay una pregunta, ¿es correcto maldecir a Satanás? Aquí habla de si hay consecuencias o no con Dios, si es pecado. ¿Se puede maldecir a Satanás? Vamos a decir la pregunta resumida de esa manera, ¿verdad? Tiene más, pero vamos a resumirla y vamos a hablar solamente de esa parte. Amén. Yo te quiero leer algunos versos bíblicos, porque lo quiero hacer bíblicamente, ¿verdad? Para que sea una opinión basada en principios bíblicos, ¿verdad? Lo primero que te quiero decir es, vámonos a ir al libro de Mateo, su capítulo 4, cuando Jesús se enfrentó con Satanás. ¿Qué podemos ver aquí en este verso? Te lo puedo leer desde el versículo 1 hasta el 11. Ahí Jesús se enfrentó con Satanás. Jesús nos dijo que Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Entonces vamos a ir a ver lo que Él hizo cuando se enfrentó con Satanás de diferente manera. Aquí fue directo, un enfrentamiento directo. ¿Qué Jesús hizo? Se lo voy a resumir en dos cosas. Número uno, lo enfrentó directamente con la palabra. La respuesta de Jesús ante Satanás fue, escrito está, y lo enfrentó con la palabra. En el verso 10 podemos ver que Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está. Entonces, estas dos cosas hizo Jesús, lo enfrentó con la palabra y le dio orden de que se fuera. Amén. Eso es, ¿verdad?, el ejemplo que nos da Jesús. Pero vamos a irnos al libro mismo de Mateo, su capítulo 16. Aquí vamos a ver que Jesús enfrentó a Satanás de otra manera, no quizás de una manera directa, sino que Satanás, cuando vio ya que no podía, ¿verdad?, pues directamente con Jesús, lo que hizo fue comenzar a buscar alrededor a quién puedo usar para llegar a él. Y entonces aquí usó a Pedro. Vamos a ver aquí la respuesta que utilizó Jesús cuando Satanás influyó a Pedro, ¿verdad?, para que le dijera que no permitiera que él fuera a la cruz. En Mateo 16 y su capítulo 23, lo que Jesús hizo fue, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero esa primera frase, quítate de delante de mí, Satanás, podemos compararla con la de la tentación, donde le dijo, vete, Satanás. Eso fue la manera como Jesús enfrentó directamente a Satanás. Pero yo tengo otro ejemplo también. En el libro de Zacarías, su capítulo 3, ¿verdad? Y su verso, el 1 y el 2 podemos decir, ¿verdad? Para tener, ¿verdad?, un contexto. Dice que aquí dice visión del sumo sacerdote Josué. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esto, mírenlo como un juzgado. Aquí hay un juicio, ¿verdad? Satanás estaba estaba en su mano derecha para acusarle. El acusador, ¿verdad?, siempre está a la mano derecha. Y dijo Jehová a Satanás. Esta fue la manera, ¿verdad?, como Dios mismo se dirigió a Satanás. Dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Ese es otro ejemplo bíblico de cómo debemos enfrentar a Satanás. ¿Cuáles son las palabras que debemos usar? ¿Cuál es la manera en que debemos hacerlo? Simplemente le dijo, Jehová te reprenda. Esas fueron las palabras, ¿verdad?, en este ejemplo. Vámonos a ir a un último ejemplo. Vámonos a ir al libro de Judas. En Judas, ¿verdad?, este libro solamente tiene un capítulo. El verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Ahí está claro. Ni siquiera el arcángel Miguel, estamos hablando de una potestad angelical de un rango alto, ni siquiera él se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y aquí, el Señor te reprenda, nos lleva como referencia al versículo que acabamos de leer en Zacarías, ¿verdad? Donde también allí el ejemplo que se dio fue que a Satanás se le dijo, el Señor te reprenda, ¿verdad?
Entonces, esta es la base bíblica que tenemos para, como ejemplo, cuando necesitamos enfrentar, ¿verdad?, una potestad angelical demoníaca, ¿verdad? Cuando necesitamos, estamos en esa posición, ¿verdad? Especialmente contra Satanás, que es la pregunta exacta. No se nos manda en ningún momento la palabra de Dios a maldecirlo. No se nos manda a maldecirlo. Y aparte de que estamos hablando y contestando aquí la pregunta relacionada con Satanás, yo pues quiero enfatizar algo que no está directamente relacionado con él, pero quiero enfatizar esto porque a veces hay cosas en la Biblia que nosotros podemos directamente tener un verso que nos diga, haz esto, pero hay veces que nosotros tenemos que analizar historias bíblicas o hechos y eventos bíblicos para nosotros poder discernir. Aunque no está relacionado, vamos a sacar de aquí un principio. Cuando David fue ungido como rey, todavía Saúl estaba en el trono. Hay algo muy importante que nosotros no podemos ignorar y que debemos cuidar de analizar bien, y es el principio de la autoridad. Toda autoridad le pertenece a Dios, pero Dios delega autoridad. Por lo tanto, cuando Dios delega autoridad, la palabra de Dios dice que nosotros debemos someternos a las autoridades. Lógicamente está hablando de las autoridades terrenales. Y cuando nos habla de someternos, no nos está hablando de hacer cosas que ellos nos mandan a hacer, que es contrario a Dios. No está diciendo eso. Eso sería obedecer a la autoridad en contra de Dios. Eso no debemos hacerlo. Pero el sometimiento es el respeto que tenemos a que esa autoridad fue designada por Dios. Y en el ejemplo que le estoy poniendo, cuando David fue ungido como rey, Saúl había sido destituido de su posición. Ya Saúl delante de Dios ya había sido destituido. Pero ¿qué sucede? David siempre respetó a Saúl, aun cuando él sabía que ya no era una persona, pues que ya Dios lo había desechado. ¿Sabes por qué? El principio de la autoridad. Todo lo que tiene que ver con autoridad está en un escalón que al final va relacionado con Dios, porque Dios es el dueño de la autoridad y Él es quien la delega. Cuando Dios le delegó autoridad en el huerto del Edén al hombre, el hombre la cedió a Satanás. El hombre obedeció a Satanás y cedió la autoridad que Dios le había dado. Por eso tuvo Cristo que venir y morir por nosotros, para poder restaurar la autoridad que el hombre perdió en el huerto del Edén. Pero no me quiero ir lejos, ¿verdad? Porque no quiero que el video se vaya largo. Entonces, el punto está en que David respetó a Saúl. ¿Por qué? Porque aunque él tenía la unción de rey, Dios fue quien puso a Saúl en ese trono. Y aunque Dios lo desechó, eso era un problema entre Dios y Saúl. David no tenía por qué meterse ahí. Dios, que había ungido a David, debía, ¿verdad?, preparar el camino para que David ocupara el trono, que no fuera David tomando la vida de Saúl en sus manos, que no fuera David. Es decir, yo entiendo que el discernimiento de David era, si Dios me ungió como rey, Dios va a ordenar el camino para que yo llegue al trono, ¿verdad? En ningún momento David, inclusive tuvo la vida de Saúl en su mano, nunca le puso no fue que no le puso un dedo, porque hubo un momento en que cortó parte de su manto y tuvo mucho temor después que lo hizo. Pero se cuidó mucho de no tomar a la fuerza esa posición, sino porque Dios es el que da la autoridad y Dios también es el que da la posición. Cuando Dios te elige para algo, Dios mismo se encarga de preparar el camino y ponerte ahí. El tema de la autoridad es un tema muy delicado y siempre debe dejársele a Dios. Ese es el principio que te quiero dejar dicho aquí. Hay cosas, especialmente cuando se trata de autoridad, que son entre Dios y esa autoridad que Dios delegó. Nosotros no podemos meternos ahí. Lo único que podemos hacer es seguir el ejemplo que Dios nos ha dejado de cómo debemos comportarnos frente a la autoridad. Saúl ya había sido desechado, pero David siempre respetó. Mientras estás ahí sentado en el trono, yo te respeto como autoridad, aunque ya Dios te desechó. Es Dios el que va a bregar contigo y te va a quitar de ahí para que yo pueda ocupar el lugar que ya Dios me dio. Porque el manejo de cosas de autoridad le corresponden a Dios y a las autoridades que Dios ha delegado. Cuando nosotros nos metemos ahí, nos estamos metiendo en problemas. Y estoy hablando de autoridad en sentido general. Aquí esto es algo aparte, ¿verdad?, de la pregunta que ya contestamos relacionada con Satanás, ¿verdad?
Debemos ser cuidadosos en la autoridad. Muchas personas se meten en problemas porque no conocen el principio de la autoridad. Y al no conocerlo, muchas veces se meten a hacer cosas que Dios no los ha mandado. Hay cosas que hay que dejárselas a Dios. Ahora, si en algún momento Dios quiere que tú hagas algo, Dios te va a delegar la autoridad a ti para que tú la hagas, pero no te puede ir solo a hacerlo. Ven. Mira esto como algo aparte totalmente de la respuesta que hicimos, pero solamente quise como introducirle un poquito acerca de que es importante que conozcamos el principio de la autoridad. Entonces, con Satanás hay cosas que no nos corresponden a nosotros, hay cosas que tienen que ver con Dios. Lo que nos corresponde a nosotros hacer es lo que en la escritura ya se nos ha ordenado y se nos ha mandado a hacer. Nosotros acabamos de leer aquí los ejemplos de cómo debemos dirigirnos, ¿verdad? En el caso específico de la pregunta que se hizo, cómo debemos dirigirnos contra Satanás y qué debemos hacer. La palabra de Dios nos manda, sométete a Dios, resiste y Él va a tener que huir. Resiste usando la palabra, resiste usando el ejemplo de Jesús, vete Satanás, te reprendo Satanás. Esa es lo que nosotros debemos hacer. Las demás cosas como juicio, maldición, eso viene directamente de Dios. Eso ya soberanía de Dios y eso ya está en la mano de Dios. Y a nosotros no se nos ha dado la autoridad en esa área. La autoridad nuestra está en hacer lo que nos dice la palabra. Cuando nos salimos de hacer lo que dice la palabra es la autoridad que a nosotros se nos ha dado. Cuando nos salimos de esa autoridad que a nosotros se nos ha dado, nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas. Entonces, no debemos hacer las cosas independientes. Debemos siempre buscar en la palabra cuál es la dirección que Dios nos ha dado y actuar por ella. Eso es lo que yo le digo, para que no nos metamos en problemas que Dios no nos ha mandado a meternos y que no son cosas que nos competen a nosotros. Así que Dios me le bendiga. Espero haberme dado a entender. Dios me les bendiga grandemente. Seguimos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en cada vida y en cada corazón. Bendiciones.